Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Marco Saúl. ¿Qué, perdón? Marco Saúl. Ah, Marco Saúl. ¿Qué haces normalmente en las mañanas antes de ir a la escuela? ¿Qué tanto tienes que recorrer? En una esquina. ¿Una esquina? Pues, ¿cómo consideras que es la educación en tu escuela? Bien, normal. ¿Bien? ¿Y te interesa la escuela? No. ¿No? ¿No te gusta el estudio? ¿No? No, yo considero que el nivel educativo en México es bajo comparado con lo que hay en otros países. Le falta mucho. Vamos abajo de muchos países, muy por abajo de encuestas y de Cenevales que a nivel mundial que se hacen, y estamos muy por abajo de muchas potencias. Sí es buena, pero tiene ciertas deficiencias que hasta ahorita no se han podido quitar de raíz porque cada sexenio vamos experimentando con nuevos programas, nuevos tipos de evaluación y que si proyectos y que si esto y lo otro. En general yo creo que las escuelas públicas sí tienen un buen nivel de educación, pero el problema no son las escuelas, sino En general la educación, sea pública o sea privada, es lo que viene arrastrando un rezago, ¿sí? No sé si me explico. La educación pública, no por ser público, por ser privada, sino que en realidad el rezago lo venimos arrastrando. Sí es buena, toda la educación es buena. Lo que ha sucedido que han atiborrado ahorita a los maestros con juntas, talleres y todo, y no pasan de lo mismo. Empezamos por asignaturas, pasamos a áreas, volvemos a asignaturas. Y a nosotros no se nos explica ni se nos dice a qué se debe. Lo que sucede es que mientras la educación no la dirija un maestro, jamás van a poder superarse. algunos de los problemas. Yo creo que algunos maestros no se toman en serio su trabajo y algunos que no tienen la capacidad, aunque los planes sean buenos, a veces el maestro no lo ejecuta bien. Y por otro lado, los alumnos que no van a clases, hay muchos niños y adolescentes que no asisten a clases. En las escuelas públicas y en las privadas creo que el problema es que no ha habido cierta capacitación o a nivel licenciatura de maestros para poder impartir bien una materia, para poder llegar a una educación más elevada, poder capacitar al alumno para que pueda salir con mejor. Pues para empezar, las escuelas públicas presentan un problema muy grave. La desnutrición de los niños que acuden sobre todo en los medios rurales. ¿Cómo va a estar un niño de un medio rural con el estómago vacío, que está pensando en qué va a comer o cómo va a comer o cómo va a callar esa hambre?
y no atiende a las explicaciones de los maestros. Hay niños que se duermen precisamente por el hambre. Si en las escuelas, en esas escuelas del medio rural, y incluso de la misma ciudad donde van niños también de escasos recursos económicos, que se implementen los comederos, para que el chamaco tenga, si no le podemos dar leche, carne, huevos o lo que sea, cuando menos un niño del campo, con que coma, que esté lleno, es un chamaco que te va a responder. Uno de la ciudad, uno de un pueblo, una villa o lo que sea, pues más o menos ellos tienen ahí donde conseguir algo. Pero lo que hace falta, el factor económico, no les impide. Entonces esos chamacos van. Nuestro país ocupa el lugar número 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren de rezago o atraso educativo. 7 millones son analfabetas, 1.4 millones de niños no asisten a la escuela y hay más de 1.324.000 personas que tienen menos de 4 años de estudio. La prueba enlace 2006-2009 arroja que el 56.52% de los alumnos que estudian en escuelas públicas tienen un nivel bueno, mientras que en las escuelas privadas el rango fue de 80.46%, lo que muestra una clara diferencia de la calidad educativa entre la educación pública y de paga. Además, estadísticas indican que en las escuelas públicas los estudiantes enfrentan problemas como drogadicción, pandillas, embarazos prematuros, etc., en mayor medida que en las privadas. El artículo 3 de la Constitución mexicana establece que todo ciudadano gozará de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, pero la realidad es de que la educación en México es deficiente, por lo que de esta forma el Estado falla, incumpliendo con uno de los principios básicos de nuestra Constitución. En 1999 hice un documental de los profesores de escuelas públicas. ¿Qué número es? 7. 1 más 7 es igual a 8. Pasé todo un año escolar viéndolos dedicar sus vidas a los niños. Es viernes. Necesitan mejorar en estas pruebas. Escríbanlas 10 veces. Estos maestros encarnaban una esperanza y traían consigo la promesa de que la idea de la escuela pública podía funcionar. 10 años después, llegó el momento de elegir escuela para mis propios hijos. Entonces vi la realidad. Mis sentimientos sobre la educación pública importaban menos que mi temor de enviarlos a una escuela fracasada. Así, cada mañana, traicionando los ideales que creía que eran mi guía, pasaba por 3 escuelas públicas de camino a dejar a mis hijos en una escuela privada. Pero soy afortunado. Tuve la opción. Pero, ¿por qué es tan deficiente la educación pública? Los problemas de la educación en México son muchos y tienen orígenes y consecuencias muy diversas y complejas que pueden ser abordados desde los puntos de vista políticos, social, económico y cultural. Sin embargo, hay un aspecto que no puede dejar de tomarse en cuenta: la desigualdad económica. Independientemente de que, según estándares internacionales, la educación en México a todos los niveles está lejos de ser óptima, hay una clara diferencia entre la calidad de la educación que se recibe en las escuelas privadas y las públicas. La educación pública simplemente es muy inferior. La pregunta es ahora, ¿por qué se da esta diferencia? Un dato importante que hay que tener en cuenta es que el porcentaje del Producto Interno Bruto invertido por el gobierno mexicano en educación pública no es mayor al 6%, en comparación con lo aconsejado por la OCDE, el 8%. Muchas veces las escuelas públicas no cuentan con personal docente altamente capacitado y es difícil para los alumnos obtener una buena preparación académica y profesional. ¿Por qué? Simple, los profesionistas mejor capacitados buscarán un empleo lucrativo, dejando los mal pagados puestos docentes de las escuelas públicas a quienes no tienen de otra y algunos románticos con mucho amor por la enseñanza.
Además, muchas escuelas no cuentan con suficiente infraestructura, recursos, material didáctico y personal docente, al punto de que se debe dividir el colegio por 2 turnos, para dar a todos los alumnos posibles, y aún así, muchos quedan fuera. Además, al haber exceso de alumnos en el aula, es muy complicado para los profesores el atender a cada uno que necesite de su apoyo, tanto académico como moral. Nuestro sistema educativo sufre de una terrible administración del dinero, que en vez de ser invertido en la infraestructura de las escuelas públicas en mal estado, es utilizado para pagar un patrocinio de nada más y nada menos que 150 millones de pesos a Televisa en el programa Todo Mundo Cree que Sabe. Además, los salarios de los maestros del CENTE están al nivel de los países del primer mundo como Finlandia. Todos nos damos cuenta de algo muy claro. Hay tantos niños sin acceso a la educación privada que las escuelas públicas no se dan abasto. Y hay muchos más alumnos en la educación pública que en la privada. Es decir, la mayor parte de los mexicanos está recibiendo la educación de la peor calidad posible. ¿Qué les espera a un país así, si la mejor manera de lograr que una nación progrese es sacando a su pueblo de la ignorancia? We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Just another brick in the wall. Claro que no, al contrario, hay que apoyarlo más para que pueda superarse, para que tenga más oportunidades. Porque si no se le apoya y se le hace a un lado, aún puede tener la capacidad, pero si no lo ayuda, no puede llegar a algo. En principio no, porque todos tenemos las mismas posibilidades y aptitudes a pesar de nuestra calidad de estudio, de nuestra economía, nuestro nivel económico. O sea, no porque seas más pobre vas a recibir una educación menor. Todos tenemos una posibilidad y desde mi punto de vista, cuando eres menor afectado económicamente, más empeño le metes al estudio. Por lo tanto, si se pudiese dar ese desequilibrio, estaría súper que estuviese nivelado. Por supuesto que no, debe ser en partes iguales. Digo, definitivamente el recurso que te da es un poquito más de amplitud para poder estudiar en otros lugares. Pues es cierto, tiene que ver mucho el recurso, ¿no? Pero pues deben tener las mismas oportunidades los de bajos recursos que los que tienen muchos recursos. Deben de utilizar más becas, aquellos que son gente de bajo recurso, que a lo mejor tiene más capacidad para poder desempeñarse en ciertas profesiones, habría que apoyarlos. Porque una persona con menos calidad de vida pues se merece una mejor educación. No podemos comparar a una persona que tenga los recursos suficientes a comparar a una persona pobre, que realmente él a través del tiempo hay algunas personas que solo se dedican a lo que es estudiar y gente pobre que realmente estudia y trabaja y a veces no tiene la oportunidad para acabar. Muchos desperdician su tiempo yendo a la escuela, que realmente ¿qué es lo que hacen? Pérdida de tiempo. Gente humilde que sí lo necesita, claramente estamos satisfechos con que lo necesite. Realmente hoy en día, si tuviera la oportunidad, ayudaría a la gente más humilde que quiere salir adelante y ser profesional. ¿No? Pues porque, o sea, ¿me entiendes? Sí. Porque, o sea, no es lo mismo, o sea, que vamos a suponer que yo esté estudiando y, o sea, mi recurso no pueda estudiar en una mejor escuela y en esa escuela no me den una buena educación por ser de bajos recursos, o sea, no sería lo mismo. Y pues aunque seamos de bajos recursos y
recursos muy fuertes, pues siempre tenemos que tener una mejor educación. Ha sido el lenguaje. Llegamos a comunidades donde los chamacos meramente te hablan español, te hablan maya, aquí en el estado de Yucatán, y a veces no te entienden. Y cuando pasan la secundaria, cuando apenas empiezan a mascar el inglés, les meten la asignatura de, o sea, cuando empiezan a hablar el español, les meten la asignatura de inglés. Entonces, como un chamaco que si todavía no puede hablar bien el español, le metas una lengua extranjera que es el inglés. ¿Por qué no le metemos la lengua maya? Ya con tecnicismos, que aprendan, porque la lengua maya es un idioma. Entonces, que tiene verbos, oraciones, sujeto, complemento, como todo idioma. ¿Cómo cree usted que es la educación pública en México en general? Pues te pudiera decir un 50% bien y un 50% mal, porque así como hay escuelas humildes, hay escuelas, en un curso que estoy tomando ahorita, un diplomado, ahí nos estaban pasando un documental de una escuela en Chiapas que es de lámina, no tiene salones, no tiene infraestructura, no tiene nada, está prácticamente al aire libre, y fue la escuela que en la prueba enlace el año pasado fue el más alto porcentaje en aprovechamiento. Entonces, por eso te digo 50% y 50%, porque hay escuelas que tienen de todo, escuelas oficiales que tienen de todo, y no se refleja esa bonanza en infraestructura, en materiales, en todo, en lo que viene siendo su aprovechamiento. ¿Te gusta estudiar? La verdad, sí. ¿Sí? Sí. Padre. ¿Y te gusta estudiar? ¿Te gusta la escuela? Ajá, obviamente. obviamente. ¿Y cuál es tu materia favorita? Mi materia favorita es química. ¿Sí? ¿Es buena en esta escuela? ¿La química? Bueno, pues así, digamos, tanto, ¿no? 2 que 3 maestros que nos ha tocado. Bueno, el maestro que estamos haciendo es relajo, pero sí entiendo algo. Aunque yo prefiero a otro maestro de otro salón que no está, pero sí me gusta química. ¿Y usted cómo cree que es la conducta en los salones de clase? ¿Pero me estás hablando de acá? De cualquier escuela, en general. Bueno, lo que pasa es que la conducta de cada alumno va despropiciada por el contexto donde se encuentre. Por ejemplo, sabemos que no es lo mismo un alumno que se ha educado en ciudad a un alumno que está en el pueblo. Yo siento que los de pueblo tienen más deseo por aprender,
pero desgraciadamente tienen las carencias para aprender o para seguir adelante. En cambio de ciudad, que son un poco más relajistas, principalmente ellos te llevan muchísima información por la internet que tenemos en comparación con los de pueblo, no. Entonces su conducta de ellos, yo creo que los de ciudad son un poco más difíciles de controlar. De hecho, yo lo he visto. He dado clase en la ciudad de Valladolid y se me dificultó mucho a comparación de sus pueblos. ¿Cuáles son las problemáticas sociales que se manifiestan en su escuela? El principal aquí es el romper el vínculo de la familia, o sea, hay muchos papás separados, divorciados. El segundo es el alcoholismo. ¿Hay niños que No, alcohol? Me refiero a los papás, que estos problemas repercuten en la baja o alta aprovechamiento de los alumnos, es la separación de sus papás y el alcoholismo. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Estoy estudiando música y algún día me gustaría estudiar lo que es la dirección de orquestas. ¿Y acá en la escuela tienen eso? No. ¿Música como taller? No, lo que yo estudio es en otra parte. ¿En otra parte? Sí. La mayoría de los papás trabajan y no son de compenetrarse mucho en la educación porque pues cuestiones de trabajo, otros, la mayoría no terminó su primaria, no pueden ayudar a sus hijos en tareas y cosas, entonces casi no, son muy pocos los que se involucran. Te podría decir un 3-4% de los papás que están compenetrados, lo más. ¿Usted cree que sus alumnos manifiestan interés por la escuela? La gran mayoría sí, pero hay unos que de plano no tienen interés y te lo dicen, no les interesa. Están más preocupados por trabajar, son gente de escasos recursos, que ven los trabajos que pasan en su casa y les interesa más tener un trabajito o alguna cosa en la que puedan tener un ingreso económico y no les llama la atención la escuela. O sea, ven en la escuela a muy largo plazo para que puedan tener una profesión, si es que llegan a tenerla, y puedan tener dinero. Entonces ellos lo que se preocupan es por tener dinero ya, aunque sea poco, pero ya. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. 5 gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va. Entonces, por lo menos en gran parte, el problema de educación pública es que ésta no tiene tantos recursos como la privada. Ahora preguntémonos, entonces, ¿por qué el gobierno no invierte lo suficiente en la educación pública? Posiblemente sea por la política neoliberal de nuestro gobierno, y por lo tanto nuestro gobierno se debe involucrar lo más mínimo posible en los asuntos de las empresas privadas, las cuales deben llevar a cabo el libre intercambio de los productos y servicios. Esto incluye la educación, que desde la filosofía neoliberal es tan solo un producto que se vende y se compra, y por lo tanto las políticas del gobierno favorecen el desmantelamiento de la educación pública en beneficio del sector privado.
Pero más allá de esta posible respuesta, existe una incómoda verdad que quizá se apegue más a la realidad. Entre más ignorante sea el pueblo, más fácil es de manipular, y es por eso que al gobierno probablemente no le convenga que la gente tenga acceso a la educación, ya que una persona que posee conocimiento generalmente tiene iniciativa y está consciente de sus derechos como ciudadano. Entonces, ¿qué pasará si le proporcionas conocimientos a una persona de los sectores más marginados de nuestro país, que ha sido víctima de discriminación por pertenecer a un estrato bajo social y que nunca ha tenido acceso alguno a la educación? Lo que sucedería es que el pueblo mostraría inconformidad ante el gobierno, que solo buscan enriquecerse del mismo, y el medio más fácil de deshacerse de sus ideas de protesta es limitándoles el acceso a la educación. Entonces, ¿un hombre pensante es un hombre peligroso? ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde como ciudadanos mexicanos? ¿Acaso nos quedaremos sentados sin hacer nada? ¿Cuál es la solución?